Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya en la tercera semana correspondiente a lo que son las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Durante esta semana vamos a ver lo que es la importancia de cómo emplear las tecnologías emergentes en la resolución de la parte de gestión de un proyecto. ¿Por qué es tan importante realmente una tecnología emergente? ¿De dónde surgen las tecnologías emergentes? Principalmente la razón de que una tecnología emergente sea actualmente muy a la vanguardia con respecto a lo que es la parte de la administración es referente a que estas tecnologías nos permiten minimizar la carga de trabajo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que nosotros podamos establecer, desarrollar, hacer nuestras actividades de una manera más simple. Realmente ustedes recuerden que lo que nosotros realizamos con respecto a nuestras fases, todo tiene que estar empleado a través de tecnologías emergentes. Ahora bien, retomando un poco de la información pasada, de lo que estuvimos viendo la semana pasada, veíamos lo que era la parte de lo que era organización y dirección. Ahorita ya estamos entrando en la fase dinámica, que vamos a estar viendo lo que es todo lo relacionado con la etapa de control. Tomando un punto de consideración con respecto a lo que es la semana 3, ya había una semana muy importante, como yo les comentaba. Uno de los aspectos muy fundamentales que ha sucedido durante esta semana es que no se toman en consideración las retroalimentaciones que ustedes tienen en cada uno de sus fases. Y esto lo vienen acarreando semana tras semana. Desde semana 1 hemos venido platicando la parte de esta importancia. Algunos estudiantes ya han empezado a tomar en consideración las recomendaciones y han pasado de calificaciones que no estaban a un nivel. Eh, Ahorita ya tienen unas calificaciones que están arriba de 90, otros que ya tienen 100, otros que estaban reprobados, que ya han mejorado sus trabajos. Recordemos que parte de lo que es la función es de que ustedes puedan tener todas estas herramientas que les van a permitir mejorar la calidad de sus trabajos. Bien, parte de lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, que es actividades, tareas y recursos, la importancia de establecer cada uno de los recursos, tanto recursos materiales como recursos tecnológicos, como recursos financieros y recursos humanos, todo esto lo vamos a utilizar en esta semana. Ahora bien, tomando un punto de la parte de las actividades y tareas, algunas recomendaciones que ustedes pudieron visualizar de sus trabajos es la diferencia que existe entre una actividad y una tarea. Hay cuestiones que hay que corregir para poder establecer esa siguiente fase, que de igual manera lo que son recursos materiales, en cada una de las columnas, como así lo indica su nombre, solo va colocado realmente lo que se les está pidiendo. Quien les piden un recurso material, solamente debe ir los bienes tangibles. Por ejemplo, voy a solicitar una mesa, voy a requerir de una computadora, voy a requerir de un teléfono celular, voy a requerir de una impresora, pero no debe de ir colocada las acciones dentro de esta columna. En ninguna de las columnas va colocada ningún tipo de acción. Si, por ejemplo, con la computadora voy a realizar presentaciones, no se debe colocar, simplemente debe de ir colocado lo que se les está solicitando. De igual manera, dentro de la que es la columna de recursos tecnológicos, aplica de la misma manera. Solamente los recursos tecnológicos que ustedes vayan a emplear por cada fase que ustedes están realizando. Y dentro de una columna importantísima, que es los recursos financieros, algo que yo comentaba en la semana pasada, era la parte de la importancia de los recursos financieros o el recurso monetario de cualquier proyecto. Y nosotros no podíamos estimar relativamente, por eso hablaba yo desde la primera semana, por qué la importancia de delimitar un proyecto. ¿Por qué decir, lo voy a realizar en la Ciudad de México, en la delegación X? O lo voy a realizar en la ciudad de Veracruz, en tal el municipio. El conocer con cuánta población yo iba a trabajar me iba a permitir estimar cuánto recurso más o menos yo iba a necesitar para elaborar cada actividad y cada tarea. Referentemente yo veía trabajos donde se colocan, por ejemplo, tengo mis actividades como mis recursos materiales
mis recursos tecnológicos, mis recursos humanos, y me colocaban 500 pesos, me colocaban 3 pesos, me colocaban 50 pesos. A lo que la pregunta que radica es, ¿cómo le van a hacer para solventar los demás gastos si no están contemplados de acuerdo a la demografía de población? Si yo el día de hoy le presentara un proyecto o la administración de un proyecto a un inversionista, o pongan ustedes a la parte del sector público, el sector gubernamental, que yo fuera el día de hoy al sector gobierno, le digo, yo quiero participar y quiero apoyar con mi proyecto para que ustedes puedan ver mis estrategias. Cuando vean esto, automáticamente lo que van a decir, ¿saben qué? Gracias, pero no hay nada acorde. Realmente, ¿cómo pueden vender un proyecto? ¿Cómo pueden encantarle a un sector público si realmente no está bien constituido lo que se necesita? Por eso la palabra empleada de recursos monetarios o recursos estimados era una opción para que ustedes solamente copiaran y pegaran esa palabra exclusivamente dentro de cada recuadro sin utilizar montos económicos. Algunos lo hicieron, algunos no. Algunos pusieron cantidades que realmente no cuadraban con, iba a su fase 1 de la semana y veía ciudades, veía proyectos locales, proyectos de comunidad, donde las comunidades, buscándolas en la parte del INEGI como fuente de información confiable, le daba 5,000, 6,000, 10,000 personas de habitantes, cuántos niños, cuántos adultos, cuántas mujeres, cuántas casas hay por colonia, todo esto. Precisamente lo que hemos estado visualizando, o cuál es la administración de un proyecto, es estar visualizando, el estar indagando, el estar investigando referente a lo que estamos realizando. Uno de los puntos también muy importantes era el recurso humano. El recurso humano, como bien lo solicitaba la plataforma, el recurso humano eran todas las personas que iban a participar dentro de su proyecto, pero establecerlo ya como si fuera un perfil. En la plataforma les daba un ejemplo que les decía, una persona con conocimientos o una persona que pueda servir como colaborador, una persona con conocimientos en informática. Si ustedes ya conocían ese perfil, iban a poner a lo mejor un ingeniero en informática, un licenciado en informática, un licenciado en administración. ¿Por qué? Porque eso me iba a facilitar mi fase 4. Porque yo solo lo que iba a hacer, ya tengo mi tabla de recursos humanos, iba a decir, bueno, ya tengo a todos los perfiles colocados que debo de emplear para mi organigrama o mi jerarquía, mi esquema de jerarquía, y solamente iba a copiar y pegar, vaciarlo. ¿Y cómo iban a establecer las líneas de comunicación? Sin embargo, podíamos visualizar proyectos que de repente tenían un recurso humano muy diferente a lo que se planteaba dentro de fase 4. Entonces, esto no es concordante porque, como he comentado, todas las fases están ligadas a cada una y es importante que ustedes se tomen en serio este módulo 23 porque al final el nivel de reprobación que hay es muy alto. Entonces, es muy preocupante el hecho de que el nivel de reprobación está un poco alto porque las instrucciones son bien sencillas, solamente seguir los pasos que le solicita la plataforma y como bien se ha comentado, tenemos muchísimas herramientas para poder nosotros entregar trabajos de calidad. Tenemos los espacios abiertos para el aprendizaje, tenemos los foros de dudas académicas, ustedes tienen sesiones con el ADC, o sea, tienen una sesión externa también con el ADC, que él también resuelve dudas con respecto y que les da también partes de información o tecnologías emergentes que ustedes pueden utilizar para mejorar sus trabajos. Sin embargo, sucede que siguen aplicando la misma técnica de, por ejemplo, mandar los trabajos erróneos a la plataforma, esperar que se les evalúe para que ustedes puedan corregir y automáticamente ya tengan una mejor calificación. Pero eso no es de ayuda. Realmente, en lugar de ayudar, perjudico. En lugar de que yo beneficie y diga, les estoy haciendo un bien, estoy haciendo un mal, al yo mostrarles exactamente dónde está lo que ustedes están realizando mal, ponerles ejemplos de qué es lo que realmente requería la plataforma, y solamente lo que hacen es corregirlo a lo que uno solicita, lo vuelven a subir a la plataforma, ya tienen un 80, un 90, un 100, pero ya no es un 100 que ustedes hayan obtenido por realmente obtener esos aprendizajes esperados. Entonces sí es muy importante que ustedes en esta fase que continúa, que viene también de la fase anterior, de la semana 2, vamos a retomar otra vez esa información que estuvimos realizando en la actividad tareas y recursos y la vamos a vaciar dentro de otra tabla muy similar
a la que nosotros estuvimos trabajando, la que ahora va a tener otros elementos para poder evaluar. Antes de empezar con mi presentación, me voy a dar una vuelta sobre la plataforma para que ustedes puedan ver qué es lo que esta semana se va a requerir. Durante esta semana, como bien determinamos que es la fase 5, control diagrama de Gantt para gestión de proyectos, aquí ya nosotros es una fase dinámica. Vamos a establecer tiempos de realización por cada actividad y por cada tarea. Realmente nosotros aquí vamos a distribuir los tiempos que nosotros ocupamos en la semana 1 en el objetivo general. Si yo establecí que fue de 2024 a 2025, 2024 a 2026, voy a establecer ese tiempo, justo ese tiempo dentro del diagrama de Gantt. No hay meses, no hay días, sino hay años. Años que ustedes van a distribuir en meses o en días por cada actividad de tarea. Pero ese diagrama de Gantt tiene que concordar con su semana 1. O sea, si yo puse que es un proyecto de 1.5 años, lo que yo voy a validar es que realmente lo que ustedes me están poniendo dentro del diagrama de Gantt concuerde con su semana 1, con la fase de planeación, donde establecimos el objetivo general. Porque aquí ustedes van a ver una instrucción muy importante que a veces no la tomamos a consideración. Les dice, ¿qué producto vas a entregar? Es importante tener claro el proyecto, conocer todas y cada una de las actividades que intervienen en las fases y cómo se relacionan entre sí. Y aquí viene y data la importancia de que cada actividad y cada tarea es bien distribuidas, estén bien plasmadas. Si en su momento tuvieron alguna corrección dentro de tu fase, hagan esa corrección, porque lo que sucede es, vuelven a copiar la información que estuvo mal, la plasman, automáticamente lo que va a pasar es de que a lo mejor, entre comillas, esté bien los tiempos de realización, esté bien lo que ustedes establecen entre tiempos, hacen bien con su diagrama de Gantt, pero sigue estando mal las actividades y tareas. O sea, no se están tomando a consideración las recomendaciones y eso va a venir plasmado dentro de su retroalimentación. Entonces tienen que corregir sus actividades y sus tareas, porque hay tareas que no iniciaban, actividades, perdón, que no iniciaban con los verbos en definitivo, actividades que no concordaban con el objetivo general, los objetivos específicos y metas que se planteaban. Entonces es muy importante que ustedes analicen, investiguen, que chequen, que pueden darse hasta un ejemplo con otros trabajos que han presentado, verificar cómo los hacían, pero no tomar la información y volver a pegar, sino que solo se dan una idea para que ustedes puedan visualizar y puedan mejorar sus trabajos. Y él dice, de tal manera que al observar el diagrama de Gantt debe quedar clara la secuencia en la que deben desarrollar las actividades e identificar que algunas son permanentes a lo largo del proyecto. Por ejemplo, a veces podríamos visualizar tareas que decían supervisar las tareas que estoy realizando. Y eso no es una actividad, es una tarea. Entonces, hay que definir qué es una actividad y qué es una tarea. Y si realmente están apegadas al objetivo general que yo estoy realizando en mi proyecto. Porque así como lo dije, yo me preguntaría, o alguien me preguntaría, ¿pero de qué hablas? O sea, ¿qué me estás explicando a través de esa tarea? ¿De qué se trata tu proyecto? Entonces, yo tendría que regresarme a leer toda la fase de planeación para poder comprender de qué se trata ese proyecto. Entonces, por eso es muy importante que las actividades y las tareas sean congruentes con lo que estamos realizando. Entonces, para ello, se elabora una tabla en la que se concentre la información para la gestión del proyecto que integre al menos 7 componentes. Estos 7 componentes son los que vamos a ver aquí en esta tabla. En el punto número 1 dice, recupera el cuadro realizado en actividad, la fase 3, organización, actividades, tareas y recursos. En él se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar, gestionar el proyecto. Contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para su desarrollo. Ahora bien, ustedes visualizan aquí la tabla y esta tabla tiene un elemento muy diferente o tiene algunos elementos muy diferentes a la tabla anterior, pero lo que destaca es que ya no existe la columna de recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora dice responsable de actividades y tareas. En esta columna, que es muy importante para su proyecto y para esta fase, no van a poner una persona con conocimiento central. Aquí ustedes van a poner todos los perfiles que ustedes crearon
en su fase 4, o sea, en su organigrama. O sea, ya no van a poner un colaborador, sino van a poner colaborador, van a poner técnico en informática, van a poner líder del proyecto, van a poner director del proyecto, van a poner psicólogo, van a poner abogado, todo lo que ustedes hayan creado como perfil. Y si en esa fase también tuvieron correcciones, como por ejemplo, familia, vecinos, amigos, tíos, primos, cuñados, no son perfiles. Tienen que determinar cuál es la diferencia entre un perfil de puesto. Como nosotros veíamos en la sesión pasada, un perfil de puesto es lo que nosotros colocamos o lo que nosotros tenemos dentro de la administración, pero de una empresa o de un negocio o de un proyecto. Vamos a definir que no existen esos perfiles dentro de la administración, entonces tenemos que adecuarlos. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar familia, amigos, vecinos, tíos, primos, eso es un comité vecinal. Estamos hablando de un conjunto de personas que van a conformar a una sociedad que le puedo decir comité vecinal. Si quiero ocupar a una persona ajena, no, pues entonces la saco de la parte del organigrama y no va a tener ninguna conexión. Como por ejemplo, otro de los puntos importantes, gobierno. Todo lo que es, y lo mencioné muy claro, todo lo que es gobierno, tanto estatal como federal como municipal, no pueden participar dentro de un organigrama de ustedes. ¿Por qué? Porque el sector gubernamental, sector público, ya tienen sus propios jefes. Nosotros o ustedes como líderes de proyectos no pueden ser jefes ni del presidente municipal, no pueden ser jefes ni del asambleísta, no pueden ser jefes del delegado, no pueden ser jefes del presidente municipal, no pueden ser jefes de personal de gobierno o personal de alguna institución gubernamental. No pueden serlo. Vamos a quitar esa idea y eso es parte del análisis que tenemos que hacer, un análisis reflexivo de lo que nosotros estamos realizando como personal para nuestras tareas. Todo lo que es el responsable de actividades y tareas es personal que esté bajo nuestro mando, pero quitemos toda la parte del sector gubernamental. Todos estos sectores, tanto instituciones como elementos que participan, como puede ser ACEP, las pueden poner en un círculo, porque así se determina dentro de un organigrama. Ustedes generan su organigrama y en un círculo que no esté conectado y que esté a un lado derecho o un lado izquierdo, ustedes pueden poner ahí sí sector gubernamental, pero eso indica que no representa una jerarquía, ni nosotros para ellos, ni ellos para nosotros, sino que si ellos quieren, pueden participar, y si no, nosotros ya tenemos a nuestro esquema de mando para poder trabajar todas las actividades y tareas. Segundo punto, nos dice, determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad. El momento de inicio y de conclusión, esto se verá representado en la longitud de las barras horizontales dependiendo de la duración. Puede organizarse por horas, días, semanas o meses. No podemos organizarlo por minutos. Entonces, 3. Completa la siguiente tabla. Este recuadro verde, aquí, es importantísimo que lo lean. En el diagrama es posible observar el avance del proyecto en porcentajes. Por ejemplo, si tu proyecto se llevara a cabo durante un año, puedes dividir los 12 meses en 4 momentos. O sea que yo puedo dividirlo en 4 momentos o en 3 momentos dependiendo de las fases que yo tenga. Yo puedo poner aquí 4 meses, 4 meses y 4 meses y eso me va a dar un año. O dependiendo las tareas. Yo puedo decir que a lo mejor una de las tareas que estoy realizando me puede llevar más tiempo de realización. Entonces, al llevarme más tiempo de realización, puede ser que yo agarre y ponga que me va a ocupar 3 meses esa tarea. Vamos a ver. Sí, de hecho sí se dio a entender, Brenda. Sí, ustedes van a colocar sus responsables tal y como los colocaron. Ahora, no, ustedes van a visualizar su tabla de recursos, de actividades, tareas y recursos, y así como ustedes lo crearon en su fase anterior, donde estaba el recurso humano, si por ejemplo, a actividad 1 y en la tarea 1.1 yo puse al líder de proyecto y al ingeniero de informática, y solamente en esa fase interviene, ahí lo voy a poner. Si en la tarea 1.1.2 ya no interviene el ingeniero de informática, sino solo está el líder del proyecto con otro perfil, así lo voy a poner. Y así consecutivamente de acuerdo a lo que ustedes realizaron. No quiere decir que van a repetir todo el organigrama en eso, sino que lo van a distribuir de acuerdo a las tareas que ustedes van a implementar. Porque a lo mejor el técnico de informática no lo voy a necesitar en la tarea 1.5,
pero sí voy a necesitar otro perfil que va a ser idóneo para esa tarea. Ahora bien, tenemos la parte de esta tabla, y aquí es muy importante. Ustedes pueden visualizar que aquí ya no les pide la nomenclatura de como veíamos en la tabla anterior. La pueden dejar o la pueden quitar, eso ya se considera. Donde sí va la nomenclatura es en las tareas. Tarea 1.1, tarea 1.2, o pueden ponerle así tarea 1, 2, 3, 4, como la quieran colocar. Si la quieren colocar igualito, no pasa absolutamente nada. Si la quieren colocar como lo muestra aquí la tabla, tarea 1, tarea 2, tarea 3, también es válido. Ahora, lo importante aquí va a ser tiempo total de la actividad. En el tiempo total de la actividad no va la cantidad de horas trabajadas, porque eso lo tenemos nosotros como noción de que vamos a tener un personal y ese personal tiene horas trabajadas. Va a trabajar ya sea 8 horas, 9 horas, pero no va a las horas trabajadas. Va los días que vas a ocupar o los meses que vas a ocupar por cada tarea. Y por ejemplo, mi primera tarea es realizar una investigación de mercados. La voy a iniciar el día, estamos, lo puse en el 2024, 1 de enero del 2024 al 1 de marzo del 2024. Voy a ocupar 30 días. Pongo acá, inicia 1 de enero del 2024 y termina el 1 de enero del 2024. Entonces quiere decir que ahí tengo un mes. Entonces, total de tiempo le puedo poner un mes o le puedo poner 30 días. En la partecita de acá arriba, que no se les vaya a olvidar, miren, aquí dice fase inicial, entre lo que es paréntesis dice tiempo total. Aquí ustedes van a poner el tiempo total que va a ocupar su primera fase. O sea, si mi fase inicial me ocupó 6 meses, aquí le voy a poner 6 meses. Si mi fase de desarrollo me va a ocupar 2 meses, le voy a poner 2 meses. Esos 2 meses deben de concordar con los tiempos de inicio y tiempos de conclusión de cada una de las tareas. Y en la fase de consecución, de la misma manera. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a emplear para poder hacer un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es libre que ustedes lo puedan emplear. Pueden hacer, eso sí, tiene que ser dinámico, no puede ser estático. El diagrama de Gantt en Excel, ustedes aquí tienen los videos para que ustedes puedan utilizar la tecnología. Aquí en este último que dice YouTube, les da un tutorial de cómo realizar un diagrama de Gantt en Excel dinámico, porque el estático no lo necesitamos. Aquí lo que necesitamos es que ustedes implementen la tecnología emergente. Por eso esta unidad 3 se denomina tecnologías emergentes. Podemos hacerlo en Tom's Planner o lo pueden hacer en SmartSheet. Es cualquiera de esas tres tecnologías. De hecho, ahorita más adelante les voy a mostrar muy rápido cómo pueden utilizar el Tom's Planner. Y ya lo que van a hacer es guardar. Cuando realicen su diagrama de Gantt, pueden tener dos opciones. Pueden pegarlo como imagen o pueden compartir el link que les genere su tecnología emergente, lo comparten siempre y cuando verifiquen que esté abierto o esté libre de contraseñas para que se pueda acceder. Una vez que ya esté su tabla, que es lo único que ustedes van a hacer en esta fase, su tabla, su diagrama de Gantt, guardan su elemento, le ponen la nomenclatura que les pide, que eso está viendo muy importante. La fase le solicita, o la plataforma le solicita una nomenclatura. Es muy importante que esa nomenclatura la respeten, utilizando mayúsculas, minúsculas, a veces se emplean pura mayúscula, a veces se emplean pura minúscula, a veces se emplean una nomenclatura al final diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque al final cuando revisen todos esos detalles por parte de la plataforma, pues es una parte esencial para que ustedes tengan su certificado de egreso. Entonces es muy importante que ustedes cuiden todos esos aspectos. Y vamos a retomar la presentación. Dice Benjamin Franklin, dice esta pequeña frase: cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Esta frase es muy popular dentro de la parte de la administración. ¿Por qué nos dice un pequeño agujero? Porque realmente esto sucede como cuando construimos una casa. Realmente construimos una casa y pensamos que es la mejor edificación, pero por economizar, por minimizar los recursos, yo digo, voy a invertir en material de tercera mano, voy a comprar bloques que no están bien rígidos, que no están muy fuertes. Cuando ya se haya construido, empiezan las filtraciones de agua. Cuando están las filtraciones de agua, hago la manito de gato y le pongo cemento nada más para tallar o para tapar, o en su caso le pongo ahí algo para tapar la coladera. Pero con el tiempo,
ese pequeño detalle que se hizo dentro de la pared, a lo mejor que fue solo un grumo o fue un huequito, que yo pude haberlo mejorado desde el principio, y no lo hice, lo fui acarreando. Y cuando llega el momento, me voy a dar cuenta que cuando vengan las lluvias intensas, va a permear dentro de toda la construcción. ¿Qué va a pasar? A lo mejor ese hueco se va a volver más grande y empieza a haber más filtraciones dentro de la casa. Entonces va a provocar que el proyecto que yo tenía, que era un proyecto de casa, termine siendo un fracaso. No, Brenda, de hecho lo puedes poner como tú consideras. Vamos, te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, tu tarea es concientizar, la primera tarea es crear una junta vecinal. Tu primera tarea es crear una junta vecinal. Y yo dentro de esa tarea digo, pues estoy hablando de que mis vecinos, yo hice un proyecto local y lo voy a hacer dentro de mi comunidad. Y yo analizo en base a las estadísticas del INEGI que dentro de mi comunidad hay 3.200 personas. Para poder juntar a esas 3.200 personas, no lo voy a poder hacer en un día, ni dos, ni tres, a lo mejor ni en un mes. Voy a requerir a lo mejor de 3 meses, porque para que yo pueda encontrar a las personas en los mismos horarios es un poco complicado. A lo mejor voy a tener que hacer 2 o 3 juntas para poder acoplar a toda la gente. Entonces, tienen que más o menos reflexionar de acuerdo a la tarea, de acuerdo a su demografía de población con la que estén trabajando. Y vamos a suponer su ciudad, porque hice un proyecto estatal, hay 500,000 personas, 1 millón de personas, pues en base a eso voy a analizar. Sí, de hecho sí lo puedes extender, es decir, en una nota en la parte de abajo, le puedes poner notas, se extiende el tiempo del proyecto debido a la demografía de población, por ejemplo. Y tú puedes extender el tiempo del proyecto, tú puedes agarrar más de un año, puedes ocupar 2 años, dependiendo de las necesidades o la naturaleza del proyecto. Sí lo pueden realizar sin ningún problema. Simplemente es nada más justificar el por qué lo realicé. Entonces vemos la parte de administración de proyectos. ¿Cuál es la importancia? Veíamos desde la semana 1 la planeación, la parte importante de cualquier proyecto, o la cimentación de mi proyecto. Es la parte base, o la parte cuando yo digo, voy a hacer mi proyecto, tengo que tener algo bien cimentado. ¿Y cuál es la cimentación? La planeación. ¿Y cuál es la planeación? La definición del problema, es decir, ¿por qué surgió el problema? Entonces tengo que la importancia, ¿por qué es importante? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y adentro de un presupuesto. Si ustedes pueden visualizar en esta última parte, que dice también sirve para garantizar proyectos de calidad, porque aquí nos basamos en todo lo que es el proceso administrativo. A tiempo, vamos hablando del diagrama de Gantt y dentro de un presupuesto. Aquí la parte importantísima, si yo establecí un presupuesto que no es adecuado para mi proyecto, impacta directamente en esta fase, porque yo requiero de ese presupuesto para poder elaborar ese diagrama de Gantt. Ahora viene la parte importantísima. Si yo puse que voy a hacer una tarea y no determiné, ¿sabes qué? No puse las hojas en blanco. ¿Y cómo le voy a dar libretas a las personas que van a salir a hacer las encuestas? O los ordenadores que iban a requerir, o las tablets que iban a ocupar, o los celulares que iba a ocupar cada persona para hacer las encuestas. No lo verifiqué. Es la parte importantísima del por qué cuando nosotros establecemos cada uno de esos recursos es pensando en esas actividades que van a hacer cada uno del personal que tenemos bajo nuestro mando. Es correcto, ahora no hay problema, no hay ningún problema. Mientras los meses que tú ocupaste o los años que ocupaste de tu proyecto se acoplen a las bases que estás empleando, no hay ningún problema. Por eso el ejemplo del recuadro verde decía que ustedes pueden dividir 12 meses en 4 momentos y el proyecto de ustedes está a 12 meses. Si está a 15 meses, a 18 meses, a 24 meses, pues pueden dividir esos 24 meses entre 3, o a lo mejor su fase 1 me va a ocupar más tiempo, lo pueden dividir sin ningún problema. Adelante, Alan. Regresando de los primeros 30 minutitos, me sigues tu pregunta, bueno, te la digo de una vez. Ya vimos. El diagrama de Gantt lo acomodamos por actividades o por años o cómo. No, el diagrama de Gantt lo van a acomodar por actividades y tareas. Ahorita, antes de continuar la presentación, les voy a mostrar un ejemplo que yo les realicé para ustedes.
Vamos a desconectarnos y nos reconectamos con la liga, por favor. Ahorita les muestro el ejemplo.